Muy bien, amigos de Universidad Nacional Autónoma de Honduras, amigo de Honduras precisamente. Quien habla es el doctor Daniel de Michele. Soy un médico argentino que trabajo en Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de Entre Ríos. Y estoy aquí merced a la invitación muy amable que recibí de parte de Yanis Ibaña, compañeras hondureñas que me contactaron a través de Mariana, otra compañera argentina que nos conocemos entre todos hace un poco tiempo, allí en la Argentina, en Tandil. Quería decirles que estoy inmensamente agradecido para que hayan pensado en mí para la apertura de estas jornadas. Si no les parece mal, a manera de introducción, queríamos comenzar con lo que llamamos una pequeña línea de tiempo, de manera tal de poder colocar en situación, en tiempo, espacio y también en circunstancia, cómo y por qué ocurrieron los hechos que llamamos la Reforma de Córdoba de 1918. De forma que, si me lo permiten, comenzaremos entonces con lo que llamamos una línea de tiempo de la Reforma Universitaria. Vamos a verlo. Las ciudades del norte argentino fueron fundadas por conquistadores españoles que bajaban desde el Perú buscando un paso para llegar a Chile y fundan las actuales ciudades de Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Córdoba en el siglo XVI. Tras la llegada en 1599 de los jesuitas a la provincia de Córdoba, la orden jesuítica permanecería 150 años en América. En 1613, la Universidad de Córdoba es fundada sobre la base del Colegio Máximo de los Jesuitas. Sus alumnos, en particular los religiosos jesuitas, recibían clases de filosofía y teología. En 1876 se aprueba la Ley de Inmigración en Argentina, que permitió que 4,5 millones de inmigrantes se radicaran definitivamente en este país durante las próximas décadas. 8 años más tarde, nacería la primera ley argentina de educación gratuita, laica y obligatoria para nivel básico. Con el comienzo del siglo XX nace la Universidad Nacional de La Plata, como un proyecto de universidad nacional que le otorga a la ciencia un rol destacado, en contraposición al perfil que tenían las de Córdoba y Buenos Aires, más orientadas a la formación de carreras profesionalistas. Y en 1908, la Asociación de Estudiantes de Montevideo convocó al primer Congreso Internacional de Estudiantes que reunió a universitarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay. Ese mismo año, el Estatuto de la UBA es modificado con un texto que se acerca al discurso reformista. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. En el campo comercial afectó fuertemente el caudal de las importaciones. En 2 años, el porcentaje de operaciones con los países europeos se redujo en un 40%. Como contrapartida, en el país aumentó la capacidad productiva de las industrias alimenticias y ganaderas en general. Esa sustitución de importaciones generó industrialización y una corriente de progreso de los trabajadores y la clase media con mejor acceso a la universidad. En ese contexto, asume la presidencia de la Nación don Hipólito Yrigoyen, poniendo fin a décadas de fraude electoral y apoyando los reclamos populares. Un año más tarde, estalla la revolución bolchevique en Rusia, terminando con la tiranía del zarismo y con la llegada al poder de los obreros. En 1918, nacen las federaciones universitarias al calor de las movilizaciones reformistas. En abril, la Federación Universitaria Argentina y un mes más tarde la Federación Universitaria de Córdoba. Ese es un año de petitorios, tomas de facultades y rectorado, marchas y movilizaciones. Estudiantes irrumpen en la Asamblea de Elección del Rector.
Se realizan huelgas y reclamos al presidente Irigoyen para la intervención de la Universidad de Córdoba. Finalmente, es designado el rector propuesto por los estudiantes y rápidamente se modifica el estatuto de la Universidad de Córdoba, dando lugar a los planteos reformistas. Bueno, tradicionalmente en los textos de historia se mencionan la Primera Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique rusa, la Revolución Zapatista en México. Y digamos, empezando por la primera, Argentina en épocas de comienzo del siglo XX era un país agroexportador completamente, y exportaba básicamente a Europa y básicamente a Gran Bretaña. Era la época fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX, era la época de gran entrada de inmigrantes europeos, justamente por el tema de la guerra, las hambrunas y las persecuciones en Europa. Entonces había personajes, un nuevo personaje en la historia argentina, que era el inmigrante, básicamente español, italiano, pero también judío, polaco, alemán, y en general de otros países en donde ya existían organizaciones políticas obreras, estos inmigrantes se nuclearon en grupos, en sindicatos y peleaban por sus derechos, comenzaron a crecer en número por el tema de que hizo falta industrializar al país, y esto fue uno de los elementos que influyó, porque los hijos de estos inmigrantes estaban en la Universidad de Córdoba cuando estalló la revuelta del 18. Con respecto a la revolución bolchevique y a la revolución de México, la comprensión política de que los grandes reinos, los grandes imperios no eran invencibles, tuvieron su influencia importante en el pensamiento de los hombres del 18. Las consignas que plantearon los estudiantes del 18, porque eran todos ellos estudiantes, pasaban por la autonomía, pasaban por la libertad de cátedra, libertad de pensamiento en cátedra, libertad de investigación, la periodicidad de la cátedra a través de selección de docentes por concurso, y quizá el punto más alto fue el planteo del cogobierno, en donde se planteaba que los estudiantes tenían que ser representados por un grupo de compañeros que se sentaran en los consejos que tomaban las decisiones de la universidad. La presencia de estudiantes en el cogobierno de la universidad fue un planteo revolucionario para la época y nunca hecho antes. En realidad, yo diría que el cogobierno es el punto más alto que plantea la reforma, y dentro del cogobierno la representación estudiantil, lo cual es francamente un desafío al poder de la época, que planteaba que los estudiantes eran incapaces de participar del gobierno. Lo interesante también de este planteo es que, como dice Boero, esta fue la última idea que Argentina pudo exportar con éxito, que fue exportada al resto de América, inclusive a algunos países europeos. Me parece que es lo saliente, hoy por ahí no lo podemos ver en toda su dimensión, pero cuando vemos después qué pasó en cada uno de los países americanos, entenderemos que el punto más revolucionario de las reivindicaciones reformistas fue que los estudiantes se sentaran en la mesa de decisiones de la universidad, junto con sus padres votando, porque también coincidió con la época del voto universal en la Argentina, votando gobierno por fuera de la universidad y ellos gobernando dentro de la universidad. El cogobierno fue un planteo revolucionario. El movimiento de Córdoba, que terminó con la revuelta y la toma de la universidad, ocurrió en Córdoba, aunque repercutió en Buenos Aires, y hubo una fuerte repercusión y grandes movilizaciones en Buenos Aires. Sin embargo, fue uno de los pocos eventos argentinos que no se generó desde el centralismo porteño,
sino de precisamente el centro del país, como era Córdoba. Muy pocos otros hechos importantes en la historia de nuestro país se han generado fuera de la capital federal o de Buenos Aires, como la llamamos nosotros aquí a nuestra capital. Es un evento destacable y probablemente tenga que ver con que en ese momento la Universidad de Córdoba tenía 300 años y la UBA no, la UBA era una universidad mucho más joven, que era la otra universidad que funcionaba, y La Plata acababa de nacer. Por lo tanto, también hubo mucho más vida universitaria en Córdoba, que se fundó en 1613, 300 años antes de la Reforma y 400 años antes de ahora. Esa enorme experiencia vivida por la Universidad de Córdoba hizo que tomara la punta en la cuestión de reivindicaciones vinculadas a la mejoría de la situación de los estudiantes y los profesores en la universidad. Así que esta vez Córdoba fue primero y luego el resto del país y luego Buenos Aires. Algunos autores mencionan que la Reforma fue en la universidad lo que la Revolución Francesa fue en la sociedad francesa. Fue el comienzo de un cambio importante que terminó con estructuras antiquísimas, básicamente clericales y conservadoras de la oligarquía argentina y española, y comenzó un nuevo periodo en donde se dinamizaron todos los procesos vinculados a la universidad. Cuando la idea de Argentina sale al resto de América, rápidamente es tomada por Perú. Esto tiene que ver con líderes que hay en distintos lugares de América, tomada por Perú, luego por Chile, por México, Brasil demoró unos años más. Los compañeros hondureños nos contarán cómo fue su proceso, pero tengo entendido que fue más tarde todavía, que tomaron totalmente los principios de la Reforma y luego lo transformaron en una ley. Y después hay que decir que el movimiento fue oscilante. Nuestros países han sido durante el siglo XX, y ustedes lo saben, han estado sufriendo golpes militares, golpes de Estado continuamente, con quiebre de la democracia y presencia de golpes militares alternativamente, y eso tuvo que ver con lo que fue pasando. Es decir, evidentemente a la dictadura no le gusta la Reforma, porque en todos los lugares en donde estuvo clausuró estas reivindicaciones por las que tanto pelearon los compañeros del año 18. Los militares deshicieron el cogobierno, quitaron a los estudiantes y a los docentes del gobierno, intervinieron las universidades. Yo fui un estudiante reformista en los 70 y no alcancé a ver el cogobierno porque estuve en la universidad con golpes militares. La gratuidad recién se estableció en la época de Perón, un líder político argentino de los años 50, el 49 para ser más preciso. Allí apareció un planteo del peronismo agregando al reformismo la gratuidad en la enseñanza. No estaba, los compañeros del 18 no hicieron solicitudes por la gratuidad y el libre ingreso. Esas dos reivindicaciones son posteriores y aparecen en la década del 50 en nuestro país. Y también eso se ha ido alterando con aparición de los aranceles, según quien gobierne, desaparición de los aranceles, si el gobierno es popular. En general no se puede hablar de toda América Latina porque ocurrieron en momentos y de formas diferentes estas situaciones. Lo que ha quedado delegado es la democracia universitaria, y en general todos hemos peleado por ella, la hemos perdido en algunas oportunidades y las hemos recuperado en otras. Este camino es un camino zigzagueante, pero uno tiene la sensación de que vamos para adelante. No obstante, de tanto en tanto, afortunadamente cada vez menos, porque nuestro país tiene más de 30 años de gobierno popular sin golpes de Estado, de tanto en tanto hay que salir a pelear nuevamente por algún derecho que ya se ganó, y a veces tenemos la sensación de estar dando nuevamente batallas que ya se han ganado, pero así son las cosas, nada está definitivamente terminado. De manera que el legado de la Reforma es la democracia en la universidad. Básicamente eso.
A los fines de hablar con sinceridad y ser honestos con el asunto que nos convoca, yo creo que hay que decir que Deodoro Roca, posteriormente al movimiento, generó algunas autocríticas, en realidad al accionar de sus compañeros y de sí mismo, porque terminaron comprendiendo, y hoy otros educadores y filósofos latinoamericanos lo comparten el concepto, que es muy difícil generar una revolución universitaria si no hay una revolución social previa. Es decir, como dice Boaventura, a veces tenemos ideas revolucionarias en instituciones conservadoras. Por lo tanto, evidentemente, una revolución universitaria va a ocurrir luego que ocurre una revolución social y nunca al revés. Sin embargo, la reforma hizo aportes al pensamiento nacional y básicamente, como decía hoy, están dirigidos a democratizar la universidad, a distribuir el poder dentro de la universidad y darle una lógica académica que se pueda explicar a la razón por la cual se ponemos a tal y cual profesor y no a otro. Estos son concursos, los antecedentes y demás. Por lo tanto, hay quienes dicen que hemos sido algo utópicos en pensar que podíamos cambiar la universidad sin cambiar la sociedad. Y yo suscribo esto, en forma constructiva lo suscribo, el mecanismo real e inverso. Hay aquí un poco de viento, así que me estoy despeinando, los maquilladores sugieren que espere que pase el viento, pero no, yo estoy ansioso por saludarlos básicamente en la despedida, agradecer nuevamente a los compadres de Honduras que nos invitaron a participar y quedar a vuestra disposición para charlar a través de estos mecanismos virtuales que tenemos. Hubiera preferido estar con ustedes, pero bueno, fue posible hacerlo a través de este tipo de mecanismos. Un abrazo, amigos hondureños, gracias por todo, gracias Honduras.